Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar de la localización del almacén. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Ahorita Carrillo, William Carreño, Sebastián Muñoz y Sergio Hernández. Listo. En el contenido tenemos la definición del almacén, las operaciones fundamentales de un almacén, los materiales a almacenar, las clases de almacenes, parámetros para considerar la localización, métodos de localización, factores de localización. Al final tenemos las conclusiones de los modelos de localización y la elección del modelo. Ok, entonces la definición de almacén es un lugar específicamente estructurado para proteger y controlar los stocks de productos comerciales o industriales, que luego pues van a ser objeto de una distribución o una transformación. Entonces, siguiente. Entonces, entre las funciones de un almacén, pues es el mantenimiento de los productos, que es tener en buen estado los productos que estén, la manipulación de las mercancías, que se define también por el tiempo medio en que estén ubicados los productos. Se puede también definir dependiendo de las características que tengan los productos para la ubicación interna como tal del almacén. Hay que tener en cuenta que no se debe confundir almacén con bodega, que es pues un error que concurre mucho porque bodega simplemente es un espacio destinado para cualquier objeto. En cambio, un almacén tiene una razón de ser con un objetivo específico que puede ser tiempo, puede ser distribución y demás. Entonces, siguiente. Entre las funciones del almacén también se encuentra pues la consolidación, que lo que significa es agrupar los productos similares de distintos fabricantes para después consolidarlos en un solo envío macro para hacerlo llegar pues al destino final. La división de envíos, que su objeto es como el proceso contrario a la consolidación, que solo simplemente es acercar cuando los centros de distribución se cuentan a grandes distancias de los consumidores finales. Entonces lo que hacen es agruparlos en volúmenes grandes, lo acercan para que ya el almacén se encargue de la distribución en envíos pequeños. Y la combinación de mercancías, que está por lo general lo emplean las empresas con varios fabricantes ubicados en distintas zonas y pues dependiendo si necesita un envío macro o un envío pequeño, pues lo realiza. Entonces, entre las operaciones del almacén, ya como tal el paso a paso, pues primero llega el artículo al almacén, luego se descarga, se realiza una manipulación dentro del almacén, un almacenaje, después el etiquetado y el pesaje y el embalaje, pues para ver a dónde lo van a ubicar dentro de la bodega. Luego ya realizamos el picking, que fue pues lo que nos explicaron los compañeros en la presentación anterior. Siguiente. Luego la reposición de dinámicos, que lo que significa es, pues, hay almacenes que manejan como un stock interno, entonces, si fue utilizado uno de esos productos, lo que hacen cuando llega el nuevo material es reponerlo para siempre mantener un stock como tal. Luego una consolidación de destino, que es pues como verificar a dónde van a enviar el producto que llegó. Traslado a zona de expedición, que es pues una zona específica dependiendo del lugar a donde van a ser enviados, entonces ahí se dejan mientras son dispuestos. Y pues ya la carga y la expedición, entre estas, las más importantes son como como cuando llega, o sea, el estado en que llega el producto y el estado de de la expedición en que va a salir. Entonces la unidad de carga se define como una unidad básica de almacenaje y transporte dispuesta sobre un soporte o embalaje modular con el fin de conseguir la manutención eficiente. Siguiente. Listo. Los tipos de unidades de carga son contenedores de unidades, pueden ser ya canastas. Las cajas de embalaje depende del tamaño. Hay unas que son de tipo ISO, que van del 1 al 6.
El pallet es la agrupación de todas las cajas que están sobre estiva, pueden ser, siempre debe haber un tamaño mínimo de 1,50, y el contenedor de cajas, que ya es como un contenedor de unidades mucho más grande. La clasificación de mercancías es importante definirlas para definir el almacén. Siempre hay un almacén de materias primas, de productos intermedios, de productos terminados, de repuestos, de insumos, de archivos. Dependiendo de la clasificación, siempre va a haber un almacén diferente. Sergio, Las clases espera de un momento. almacén. Alejo el micrófono. Ya continúa, Sergio. Listo. Las clases de almacenes. Según la naturaleza de las mercancías almacenadas, como venía diciendo anteriormente, de materias primas, de productos semideterminados, de productos terminados, de información, de materiales auxiliares y de recambio. Según la función logística de distribución, un almacén se puede clasificar de planta o de campo. De planta son aquellos en los que están los productos terminados en espera de su distribución. Normalmente suelen estar situados en recintos de fabricación. Pueden estar al lado de la fábrica y ahí ser almacenado para terminar su disposición final y ser enviado. De campo pueden ser encontrados en un sistema logístico en diferentes niveles, regionales, provinciales o locales. Dependiendo de donde tenga el punto de entrega, se define la ubicación del almacén. Su misión fundamental es el mantenimiento de los stocks y del sistema logístico. Mantener los stocks es mantener un inventario dispuesto a ser comercializado. La localización de los almacenes depende de la zona y de la sección de un punto en concreto. En la solución del problema de la localización de los almacenes podemos seguir dos etapas. En zona general, la decisión debemos basarla en los costes implicados en los niveles de servicio deseados para el cliente. Si nosotros vamos a basarnos en el cliente, la idea es minimizar los costos al cliente. Entonces, la idea es tener el almacén lo más cercano al cliente. La selección de un punto en concreto es definir un almacén que sea equitativo para los dos, tanto para la planta de distribución como para el cliente. Dentro de la zona general elegida anteriormente, nos debemos basar en los estudios de características particulares de los diferentes puntos dentro de esta zona. Parámetros a considerar: la localización. En función del número de pedidos, depende de la cantidad en el que yo voy a enviar a diferentes destinos. La distancia de los clientes, también hay que tener que esta distancia no se mide en metros, en kilómetros, sino en kilómetros cuadrados, debido a que la geografía de las zonas puede llegar a afectar también ese costo. La simulación por costes mínimos, los costes unitarios y rotación de los artículos. ¿Qué tanto un artículo puede ser vendido? ¿O qué tan rápido se puede vender un artículo? Factores tangibles e intangibles a considerar: el costo compra al alquiler del terreno donde ubicar el almacén, los impuestos locales y gubernamentales de la zona, el clima laboral, la productividad y los costes de la zona, la disponibilidad del costo y adecuación de los diferentes servicios como el agua, la electricidad, el gas, etc. Esos factores definen siempre la ubicación del almacén y también dependiendo de los ingresos que me genere esa ubicación y los costos que se ven reflejados dentro de mi actividad productiva. Los métodos de localización. Hay tres métodos: el método gráfico de Weber, el método de la cuadrícula del centro de gravedad o el método por agrupación. El método gráfico de Weber es un método que lo que busca es ubicar los diferentes puntos, ubicar un punto inicial de la fábrica, donde va a distribuirse el producto, y definir los dos puntos destino. Este es un método solamente para producto terminado. Se define un punto en donde la zona para los dos diferentes puntos sea un costo mínimo. El problema es suponiendo una conocida demanda y su ubicación. El coste de transporte viene reflejado
producto del costo unitario de transporte, ya sea en pesos o en euros, el tiempo y los kilómetros que se demoran, y el flujo de materiales afectados, o sea, la cantidad de materiales que se van a enviar. A partir de este momento se hallará un punto en la suma de todos los costes de transporte a todos los puntos de origen y el destino que sea mínima, con el uso gráfico de líneas isopandas. Las líneas isopandas son líneas circulares o ovoides que se expanden dentro de los puntos definidos, ya sea M1 y M2, que son los centros de consumos, los proveedores, en este caso, y el centro de consumo al que va a ser dirigido. Y el punto medio es el punto donde va a tener el costo mínimo. Esto se define de acuerdo a los costos de transporte, de mano de obra y las fuerzas de aglomeración y desaglomeración. Para definir la ubicación geográfica se toma desde un plano XY, en donde se definen el costo de flujo de productos B1, el costo de transporte por unidad y kilómetros que será TI, y la localización de las coordenadas X y Y. Dependiendo de la cantidad de plantas de fabricación y los centros de destino, se sitúan los posibles almacenes de acuerdo al resultado de cada uno, de X y de Y. Pues en la gráfica, en nuestras líneas, definimos el punto de acuerdo a los resultados en X y en Y, y ahí será nuestro costo mínimo. El modelo de agrupación lo que busca es usar el mismo método de Weber, pero en este caso ya no serán líneas isopandas, que serán las líneas de costo, sino serán líneas rectas. Consiste en optimizar el número de ubicaciones de almacenes, asignando un almacén a cada uno de los puntos de la demanda. Se reducen al menos un almacén, se establece un punto central para todos los diferentes centros en los que quiere entregar el producto y se determinan los costos de acuerdo a esta nueva situación. Método de la cuadrícula o el método de centro de gravedad. Cada punto de la demanda o producción atrae el almacén hacia sí con una fuerza directamente proporcional al producto del coste unitario de transporte y al flujo de los materiales que salga o llegue a este punto. Es similar al método de Weber, solo que en la gráfica con líneas isopandas son curvas isocostes. Brigitte. Voy, esperen. Bueno, en los factores de localización son una decisión estratégica que determina de forma sustancial la relación coste-servicio del sistema global logístico. Para esto tenemos que tener en cuenta el número de almacenes. Y en el número de almacenes tenemos en cuenta el flujo de la mercancía, que es la cantidad de producto que vamos a mover en un punto determinado por cierta cantidad de tiempo, la superficie de reparto, y ahí evaluamos las rutas y centros de distribución para el producto, y de esta manera se aterriza en kilómetros cuadrados, qué superficie abarca como tal nuestra empresa. Estos kilómetros cuadrados se tienen en cuenta revisando la concentración de los puntos de distribución o de venta. Los costes asociados a los almacenes en la empresa, destinados tanto a los materiales directos como a los materiales indirectos que se aplican al proceso productivo. La complejidad de la operación. Estudia los fenómenos complejos más comunes y como la turbulencia, el desequilibrio, el carácter impredecible, la autoorganización, la adaptación y el aprendizaje de los rendimientos crecientes. Siguiente. Como conclusiones de los modelos de localización y elección del modelo, la demanda, que es el cliente, puede concentrarse en el punto. Esto permite emplear la notación del centro de gravedad. Los modelos tratados se basan en los costos de
no teniendo en cuenta los diferentes costos de inversión, que son el capital necesario para establecer el almacén y el valor de los inventarios. Los costes de transporte se incrementan proporcionando con la distancia y la distancia se ha considerado a vuelo de pájaro en línea recta. Es sencillo incluir a los factores de ruta para convertir estas distancias en reales. Los productos se agrupan en una categoría homogénea. Alejo, Alejo. Ok, para dar un ejemplo de centros de distribución, vamos a hablar del caso del Grupo Familia. Entonces, el Grupo Familia fue más o menos fundado en 1958 y en 1966 empezó como a sacar como tal su propia línea de papel higiénico y desde entonces pues ha sido una compañía que no ha dejado de crecer y se convirtió pues en una marca líder actualmente en Colombia y está presente en 8 países en el exterior. Entonces, ¿qué pasó? Esto hizo que familia sintiera la necesidad de, pues de gestionar una planta y un centro de distribución pues capaz de mover toda esta cantidad de productos que conllevan 7 marcas que tiene ellos y adicional a eso para reducir los costos pues de operación para poder hacer presencia en todos estos países. Em, Ellos contrataron ay, un momento. Ellos contrataron a Mecalux, que fue la aliada pues, para hacer unas bodegas a las afueras de Bogotá, en Cajicá, que, que fue como la primera empresa que se automatizó como tal en centros de distribución aquí en Colombia y pues que fue un caso de éxito. Entonces, el mayor reto que ellos afrontaron fue poder construir estas bodegas al tiempo de que iban gestionando la operación, o sea, sin parar la operación. Y ellos actualmente pues cuentan con 7 plantas de distribución, 3 centros de, de distribución, 7 plantas de producción, qué pena, y pues 3 almacenes, los cuales se encargan de gestionar para todos los sectores que ellos tienen. Adicionalmente, ellos salieron de Bogotá primero porque no tenían aquí en Bogotá no había una bodega con el suficiente espacio, la capacidad que ellos necesitaban y por los costos de impuestos que conlleva pues, tener una planta aquí en Bogotá. Entonces por eso fue que ellos decidieron buscar Cajicá y ya, ese es el caso familia. No, aquí es lo que les comenté, lo que les acabé de comentar. Siguiente, Chicho. Y esto sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.